Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la 52ª defensa de tesis de la licenciatura en Educación Matemática. En esta ocasión, la profesora Paula Rabanedo va a defender su tesis dirigida por la doctora Viviana Carolina Llanos. Paula, te recuerdo que tenés 30 minutos para realizar tu presentación y luego procederemos a que el jurado realice preguntas o comentarios o reflexiones acerca de tu trabajo. Así que, bueno, las dejo con la presentación de Paula. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Sí, Paula, perdón. Bien, gracias. Bueno, esta es la defensa de mi tesis de licenciatura en Educación Matemática por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y me dirige la doctora Viviana Carolina Llanos. La tesis trata sobre la enseñanza de la homotesia en la formación de profesores de educación secundaria en matemática. El problema de investigación se centra principalmente en que en los sistemas de enseñanza actual la enseñanza de la matemática se da de manera monumental y en particular con la geometría ocurre lo mismo. Existe un abandono y una pérdida de sentido de los temas de la geometría y en especial de la homotesia en la escuela secundaria. Esta investigación parte de los análisis y de los alcances y limitaciones de El Rey de la caja del pastelero que hemos estudiado durante mi proceso de formación y considera el lugar de la homotesia en la historia de la matemática, la escuela secundaria y en la formación de profesores, en particular de los institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires. De todo esto, nos interesa diseñar un REI para enseñar homotesia en la formación de profesores de matemática en los institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Es inspirados en el REI de la caja del pastelero, que analizamos sus alcances y limitaciones y hemos decidido desarrollar un nuevo REI que se inspira en este problema de la caja. El rey de la caja de pastelero parte del problema de construir cajas de manera tal que queden anidadas. Esta experiencia de vivenciar y estudiar el rey nos lleva a construir a desplegar la caja después de armarla y a construir un modelo, a obtener un modelo de esta caja desplegada que permite estudiar ecuaciones polinómicas en R3, funciones en R2 y funciones en R, que son las curvas de nivel de estas funciones de dos variables que permite estudiar el modelo. Particularmente el análisis geométrico del problema de la caja del pastelero nos permite reconstruir la organización matemática homotesia espacial como fundamento de la anidación de las cajas. Sin embargo, la anidación de las cajas se fundamenta en la homotesia de las hojas. Entonces, derivamos en la reconstrucción de la organización matemática homotesia en el plano como fundamento para esta relación entre las hojas. Y centrándonos en este estudio que queremos realizar de las hojas, es que abrimos paso a una nueva pregunta que es la que origina nuestro rey. Esa pregunta Q0 gira en torno al problema de una fotocopiadora y por qué permite realizar la ampliación y la reducción de una imagen conservando las características de la misma. Nos planteamos las siguientes preguntas de investigación.
¿De qué forma ha evolucionado el concepto de homotesia y de las transformaciones geométricas en general a lo largo de la historia? ¿Cuál es el lugar que ocupa la homotesia en los diseños curriculares de nivel secundario y del profesorado de educación secundaria en matemática de la provincia de Buenos Aires? ¿En qué medida el REI propuesto contribuye a la formación inicial de los profesores en matemática? ¿Qué organizaciones matemáticas podemos reencontrar a partir del REI que proponemos? ¿Y en qué medida el REI propuesto permite estudiar la organización matemática homotesia vinculándola con otras organizaciones matemáticas del programa? De las investigaciones que hemos recabado surge que el estudio de la homotesia no debe realizarse aislado, sino que debe establecerse un vínculo con otros saberes, como son las isometrías, la semejanza o el teorema de Tales, que es necesario y fundamental un estudio completo de este saber, como por ejemplo, que involucre la construcción del centro de homotesia, la identificación de los puntos homólogos, el cálculo de la razón de la homotesia y la determinación de la dirección de la homotesia. Por otro lado, las investigaciones que hemos consultado sobre el diseño y la implementación de REIs en la formación de profesores muestran que si bien es difícil romper con estas concepciones, con las concepciones que poseen los estudiantes de profesorado sobre la enseñanza de la matemática en la actualidad, arrojan resultados positivos sobre que los profesores al menos han podido en esas implementaciones adquirir algunos gestos de la pedagogía del cuestionamiento. En esta investigación adoptamos como referencial teórico la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard. Nos centramos en desarrollar una pedagogía en base al paradigma de la investigación y el cuestionamiento del mundo. Y el correlato de esta pedagogía o de este paradigma en el aula son los recorridos de estudio de investigación, REI, que proponemos para desarrollar en el profesorado de educación secundaria. Los REI el funcionamiento del REI puede analizarse mediante el esquema herbartiano, que consta de un sistema didáctico S, donde hay un grupo de estudiantes, que en el caso de nuestro REI son los estudiantes del profesorado, un grupo de profesores, que en este caso somos los profesores investigadores que desarrollamos el REI, una pregunta que da inicio al REI, que en nuestro caso es la pregunta Q0 relativa al funcionamiento de la fotocopiadora. Este sistema didáctico construye el medio M, que se compone de respuestas previamente construidas, de preguntas que se derivan de Q0, o una serie de obras y un conjunto de datos o trabajos empíricos disponibles para el estudio. Este sistema didáctico S, entonces, construye el medio M con la intención de generar una respuesta R corazón, que es la respuesta al recorrido propuesto. Vamos a utilizar el constructo teórico modelo praxeológico de referencia para analizar la viabilidad del REI en la enseñanza de la formación de profesores. La metodología de la investigación es cualitativa y de corte exploratorio descriptivo. Consta de 4 fases. La fase 1 alude a la ingeniería del REI y al diseño de la pregunta generatriz. Esta pregunta se dice que tiene que ser una pregunta en sentido fuerte, porque debe originar la mayor cantidad de recorridos de estudio posibles. La fase 2 alude al análisis didáctico a priori generado por los investigadores y a la elaboración del modelo praxeológico de referencia del REI y al análisis de las organizaciones matemáticas que se pueden reencontrar con dicho REI. La fase 3 hace referencia al diseño de las tareas. En este caso hemos diseñado 11 tareas que permiten estudiar homotesia vinculada a otros saberes de la formación de profesores. Y la fase 4 tiene que ver con la implementación del REI
El REI no ha sido implementado, pero se piensa implementarlo en 2 institutos superiores de formación docente de la localidad de Bahía Blanca. Bien, el REI de la fotocopiadora, entonces, parte de la pregunta generatriz Q0, porque una fotocopiadora puede realizar la ampliación y la reducción de una imagen conservando las características de la misma, y se origina en un problema habitual, como es el estudio de las relaciones entre las hojas, y el estudio de las relaciones entre las hojas ocupa un rol central para resolver este problema. Una fotocopiadora suele hacer referencia a la función de ampliación y reducción y también a la función de combinar 2 o 4 originales, por ejemplo, sobre una misma hoja. En estos 2 tipos de funciones que propone una fotocopiadora, predomina la ampliación y la reducción de los originales, más allá de cuál sea la opción seleccionada. Entonces, en esta ampliación y reducción de los originales, la homotesia cobra un sentido importante y surge como necesidad del estudio. La pregunta Q0, entonces, origina principalmente 4 subpreguntas derivadas que permiten encontrar cada una organización matemática que predomina. En la pregunta Q1, que se desprende y que alude a las condiciones para que una hoja se pueda ampliar una imagen se pueda ampliar o reducir sobre una hoja cualquiera, reencontramos la organización matemática proporcionalidad. Y si se fijan las condiciones de la imagen, las condiciones que debe cumplir la imagen y se considera que la imagen debe ocupar en ambas hojas el mismo tamaño de hoja, entonces necesariamente vamos a requerir un cambio de tamaño de hoja para realizar la ampliación o la reducción. Y ese estudio abre lugar a 2 preguntas derivadas, como son Q2 y Q3. La pregunta Q2 permite encontrar la organización matemática funciones de una variable, y la pregunta Q3 alude a la justificación geométrica del problema de ampliar y reducir una imagen. Q3 permite principalmente estudiar la organización matemática homotesia. Del estudio de Q2 y Q3 podemos desprender otro estudio de la pregunta Q4, que es cuáles son las características de una hoja sobre la que se quiere imprimir una ampliación o una reducción en función de la razón de proporción y del lado menor de la hoja que origina la serie. Esta pregunta Q4 da origen al estudio de sucesiones geométricas. Pero nos interesa entonces centrarnos en el estudio geométrico del problema de la fotocopiadora para enseñar la organización matemática homotesia en la formación de profesores. Esta pregunta Q3, si bien origina el estudio de la homotesia, también aparecen otras organizaciones matemáticas vinculadas, como pueden ser el teorema de Tales, semejanza, media geométrica, cuadriláteros, triángulos, simetría y construcciones geométricas. Pasamos ahora al diseño de las tareas que pensamos implementar en la formación de profesores. La tarea, el recorrido inicia con un problema que alude al funcionamiento de la fotocopiadora. Esta fotocopiadora trabaja con las hojas A3, A4, A5 y B3 y B4 de las series A y DIN A y DIN B. Y se tiene una imagen que ocupa toda la superficie de una hoja y desea ser ampliadas o reducidas sobre otra hoja, de manera que también ocupe el total de la superficie de la nueva hoja. En el panel frontal se muestran diferentes porcentajes que permiten realizar estas ampliaciones o reducciones, y la pregunta es cómo podemos justificar esta ampliación o reducción de la imagen conservando las características de la misma. Inicialmente se espera que surjan preguntas derivadas de este problema, de la exploración del problema, como qué significa que las características de la imagen se conserven, cómo se puede justificar la ampliación o la reducción de una figura,
qué características tienen las hojas DINA y DINB que utilizan las fotocopiadoras y cuál es la relación entre las hojas que está utilizando esta fotocopiadora en particular. Otra de las tareas que proponemos tiene que ver con el estudio de estas hojas A3, A4, A5, B3 y B4 de las series y con las series en general. Entonces preguntamos cómo podemos relacionar las dimensiones de dos hojas consecutivas cualesquiera de la serie DINA y cómo podemos relacionar las dimensiones de dos hojas consecutivas de la serie DINB. Lo que se obtiene es que, por ejemplo, para la serie DINA, si partimos de la hoja que origina la serie, que es la hoja A0, y plegamos esta hoja a la mitad, la nueva hoja A1 tendrá dimensiones en el alto, será el ancho de la hoja A0, y el ancho de la hoja A1 será la mitad del alto de la hoja A0. Sucesivamente podemos construir cada una de las hojas de la serie. De manera general, podemos obtener que cada hoja AN de la serie, AN más 1 de la serie, se obtiene a partir de la hoja AN y verifica esta relación. Otra de las cosas que obtenemos es que cada una de las hojas procede de los rectángulos que simbolizan las hojas, posee proporción raíz de 2. Esta tarea nos permite encontrar organizaciones matemáticas como pueden ser los números irracionales, la proporcionalidad, tanto numérica como de segmentos y la proporcionalidad del rectángulo, punto medio de un segmento, mediatrices de un rectángulo y área de un rectángulo. Otra de las tareas consiste en considerar un polígono cualquiera que se encuentra impreso sobre una hoja F, considerar el centro de homotesia y la nueva hoja F', y nos preguntamos cómo se vería la nueva impresión si se desea ampliarla sobre la hoja F'. Lo mismo para el caso de cómo se vería la nueva impresión si se desea reducirla sobre la hoja F'. Si consideramos estos dos problemas, podemos generalizarlo. Acá aparecen las tres hojas, la original que es F y las dos, la ampliación y la reducción. Y la resolución de esta pregunta involucra diferentes aspectos relativos a la organización matemática homotesia. Una vez realizada esta construcción, si nos preguntamos cuáles son las características de los ángulos homólogos, nos centramos, por ejemplo, en esta ampliación de F a F', podemos considerar los triángulos que se forman en uno de los vértices, por ejemplo, y es posible probar que esos triángulos son congruentes y, por lo tanto, el ángulo con vértice en G y en G', por ejemplo, esos ángulos serán congruentes. Si aplicamos el mismo procedimiento, podemos probar que todos los ángulos de dos figuras homotéticas serán congruentes. Esto permite reconstruir organizaciones matemáticas como construcciones geométricas, rectas, semirrectas, circunferencias, el paralelismo entre las rectas determinadas por ángulos homólogos y la congruencia de los ángulos homólogos. Otra de las tareas que proponemos es considerar dos hojas, F y F', donde en F' se encuentra la imagen ampliada o reducida de la imagen en F. Por ejemplo, se dan los siguientes casos. Tenemos la imagen F y F', la imagen F y F', acá lo mismo y acá lo mismo. Nos preguntamos cómo podemos hallar el centro O y cuál sería la expresión para la razón K de la homotesia, que permite pasar de F a F', y cómo podemos justificar cada una de estas impresiones utilizando las funciones de la fotocopiadora. En el caso 1 tenemos una homotesia directa y el centro es posible hallarlo trazando las rectas que unen los vértices, los puntos homólogos. Lo mismo ocurrirá en el caso 2 y, sin embargo, tenemos una homotesia inversa. En el caso 3, al no tener referenciados los puntos homólogos, tenemos dos posibilidades, que la homotesia sea directa o que la homotesia sea inversa. Y lo mismo ocurrirá en el caso 4, que tiene la particularidad de que si bien
tenemos una homotesia inversa y una homotesia directa, ambas coinciden porque el centro de la homotesia coincide. Todas estas tareas permiten reconstruir aspectos centrales de la organización matemática homotesia vinculados a la organización matemática simetría. La simetría está relacionada con el funcionamiento de la fotocopiadora y tiene que ver con la orientación que se le da a las hojas a la hora de realizar la impresión de la copia. Finalmente tenemos la tarea que permite, nos proponemos con esta tarea utilizar una hoja cualquiera de la fotocopiadora y realizar una ampliación o una reducción seleccionando un porcentaje distinto a los que se muestran en el panel frontal. Entonces, el estudio de los diferentes porcentajes que pueden darse tiene que ver con el pasaje, por ejemplo, de considerar una impresión de una hoja n en una hoja n+1 o de una hoja bn en una hoja bn+1, considerando la razón de homotesia 1 sobre raíz de 2 y su respectivo porcentaje en la fotocopiadora. Pasar de una hoja n+1 a una hoja n o de una hoja bn+1 a una hoja bn. Pasar de una imagen en una hoja n a una impresión sobre una hoja bn. Ese porcentaje que deberíamos considerar es el que tiene razón de homotesia 1 sobre raíz cuarta de 2. O, por ejemplo, si tenemos dos hojas que equidistan y lugares dentro de una misma serie, la razón de homotesia que debe considerarse y el porcentaje asociado en la fotocopiadora tiene que ver con raíz de 2 a la i. Si ahora consideramos pasar de una imagen en una hoja n a una hoja bn más i, específicamente en la fotocopiadora aparece el caso de la hoja A3 a la hoja B4 con i igual a 1, tenemos este modelo general para el K, y en particular el K es 1 sobre raíz cuarta de 2 al cubo, que es un 59% en el porcentaje de la fotocopiadora. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si queremos considerar la inversa, ¿no? De una hoja bn más i a una hoja an. Y también se da el caso de una hoja n más i a una hoja bn. En la fotocopiadora, estos casos aluden a pasar de una impresión sobre una hoja B4 a una hoja A3 o de una hoja A4 a una hoja B3. Esta tarea permite principalmente reconstruir la organización matemática composición de homotecias y estudiar también la estructura de grupo de la homotecia, que ya son conocimientos pertenecientes al segundo año del profesorado. Finalmente, podemos preguntarnos cómo es posible ampliar o reducir una imagen utilizando el formato de hoja oficio. Considerando la hoja oficio y las hojas A3 y B3, la organización matemática que se podría reconstruir es la proporción entre las áreas que ocupan las hojas. Bien, finalmente precisamos algunas conclusiones. Con este REI es posible enseñar homotecia y otros saberes vinculados a nociones geométricas, saberes de geometría que se encuentran vinculados a nociones numéricas, de análisis y de álgebra en la formación de profesores, y se podría cubrir gran parte de los conocimientos que aparecen en el plan de estudios. Particularmente la pregunta Q1 permite reconstruir las organizaciones matemáticas de porcentaje, proporcionalidad e incluso máximos y mínimos de un conjunto, que son saberes de introducción al cálculo del primer año de la formación de profesores. La pregunta Q2 permite reconstruir ecuaciones en R, funciones afín y función homográfica, que pertenecen también a introducción al cálculo. La pregunta Q3 se centra en el estudio geométrico, permite reconstruir la organización matemática simetría, semejanza, teorema de Tales, media geométrica, vinculados a la organización matemática homotecia, y son saberes que pertenecen a la cátedra de geometría métrica del primer año del profesorado.
La pregunta Q4 permite reconstruir la organización matemática a sucesiones geométricas que pertenece al segundo año del profesorado y funciones de una variable, como son las polinómicas exponenciales y logarítmicas que pertenecerían al primer año de la formación. Las tareas que proponemos posibilitan un estudio con sentido de la homotesia y de la geometría en la formación de los profesores y también permitirían que los futuros profesores adquieran gestos del paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo que resultarán útiles para toda su formación. Finalmente, consideramos que incluir un rey en la formación de los profesores implicaría romper con la enseñanza habitual y acercaría a los estudiantes del profesorado al paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo. Muchas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias. Ahora vamos a dejar de grabar, así procedemos a la instancia de preguntas del jurado.